Bienvenidos a Homo Lector. Hoy, os presentamos las aventuras de John Bell, explorador de misterios. El guardián de la puerta. De L. T. Mead y Robert Eustace. Hacía 3 días que había llegado a Clinton Abbey, invitado por mi amigo Allen Clinton, para pasar unos días. Era domingo por la tarde. El padre de Allen, Sir Henry, que ya tenía casi 80 años y era un inválido crónico, se había retirado a su habitación, para dormir su siesta habitual. Allen y yo habíamos salido a dar un paseo por los jardines, y desde que regresamos, nuestra conversación había girado en torno a la historia de los Clinton, hasta llegar a la leyenda de la maldición familiar. Cuando yo le expresé mi interés por esa clase de asuntos, me llevó rápidamente a la biblioteca. La leyenda tiene siglos de antigüedad y aparece por primera vez en una monografía medieval sobre la abadía. Puedes leerlo tú mismo, dijo Allen Clinton, subiendo los escalones y buscando entre los volúmenes del estante superior. Me recosté en una butaca. Los rayos del sol poniente brillaban a través de los vidrios de colores de las ventanas de la vieja biblioteca, y teñían las filas de volúmenes de cuero negro, con franjas de rojo y amarillo. Aquí está, Bell. Tomé un volumen mohoso que mi amigo había desenterrado del fondo de un estante. Está más o menos en la mitad del libro, continuó con entusiasmo. Lo verás escrito en letras grandes, negras y en inglés antiguo. Pasé las páginas amarillentas, que contenían el árbol genealógico y otros archivos sobre los orígenes de la dinastía de los Clinton, hasta que llegué a lo que buscaba. Contenía la maldición que pesaba sobre la familia desde hacía más de 500 años. Lentamente y con dificultad, descifré las palabras de esta terrible sentencia. En la abadía existe una celda donde reposa un sarcófago que no tiene forma humana, por lo que ningún suelo sagrado lo recibe. Aquí reposará para maldecir a la familia de los Clinton de generación en generación. Y por esta razón, tan pronto como el alma salga del cuerpo de cada primogénito, que es el heredero, se convertirá en el guardián de la puerta de día y de noche. Día y noche, su espíritu permanecerá junto a la puerta para mantenerla cerrada, hasta que el hijo libere al espíritu del padre de la guardia y ocupe su lugar hasta que su hijo a su vez muera. Y quien entre en la celda será prisionero del guardián de la puerta, hasta que éste lo deje salir. ¡Qué idea más espantosa!, dije, mirando al joven Allen, que me observaba mientras yo leía. Pero dices que esa celda nunca fue encontrada. Yo diría que su existencia era un mito, y por supuesto, la maldición sobre el primogénito, para mantener la puerta cerrada como guardián, es absurda. Lo curioso es, respondió Allen, que todos los demás detalles de la abadía, a los que se hace referencia en este registro, han sido identificados, pero esta celda, con su horrible contenido, nunca ha sido encontrada. Ciertamente, era una leyenda curiosa, y admito que me causó cierta impresión. También recordé haber oído algo parecido en alguna parte, pero mi memoria no logró localizarlo. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió lentamente, y Sir Henry, con su abrigo de terciopelo negro, que formaba un contraste sorprendente, con su barba y cabello blancos como la nieve, entró en la habitación. Me levanté de mi silla, y dándole el brazo, lo ayudé a sentarse en su sofá favorito. Se hundió en sus lujosas profundidades con un suspiro, pero al hacerlo, sus ojos se fijaron en el viejo volumen que estaba sobre una mesa a su lado. Dio un paso adelante, tomó el libro en la mano y miró a su hijo. ¿Has quitado este libro de su sitio?, dijo bruscamente. Sí, padre. Lo saqué para enseñárselo a Bell. Le interesa la historia de la abadía. Pues devuélvelo inmediatamente a su lugar, interrumpió el anciano, con sus ojos negros llameantes de ira. Ya sabes que me desagrada que me desordenen los libros, y este en particular. Dámelo. Lo guardaré yo. Se levantó del sofá con esfuerzo, cogió el volumen, lo guardó bajo llave en uno de los cajones de su escritorio y volvió a sentarse en el sofá.
Le temblaban las manos, como si un miedo repentino se hubiera apoderado de él. ¿Dijiste que Phyllis Curson vendrá mañana? Preguntó el anciano con voz irritada a su hijo. Sí, padre, así es. ¿No te acuerdas? La señora Curson y su hija Phyllis van a venir a pasar una quincena. Y por cierto, añadió, poniéndose de pie mientras hablaba, eso me recuerda que debo ir a decírselo al ama de llaves. El resto de la frase se perdió, cuando cerró la puerta tras de sí. En cuanto estuvimos solos, Sir Henry me miró durante unos instantes, sin decir palabra. Luego dijo: Lamento haber sido tan duro, hace unos momentos. No soy yo mismo. No sé qué me pasa. Me siento destrozado. No puedo dormir. No creo que me quede mucho tiempo de vida, y estoy preocupado por Allen. El hecho es que daría cualquier cosa por detener su compromiso. Ojalá no se casara. Lamento oírle decir eso, señor, respondí. Pensé que estaría ansioso por ver a su hijo felizmente casado. La mayoría de los hombres lo estarían, fue la respuesta, pero yo tengo mis razones para desear que las cosas sean de otra manera. ¿Qué quiere decir? No pude evitar preguntar. No puedo explicarme, aunque me gustaría poder hacerlo. Lo mejor para Allen sería dejar que la antigua familia se extinguiera. Quizás sea una tontería, y por supuesto, no puedo impedir ese matrimonio, pero hay muchas cosas que me preocupan y me inquietan. Me gustaría poder ayudarle, señor, dije impulsivamente. Si hay algo que pueda hacer, no tiene más que pedírmelo. Gracias, Belle, sé que lo harías. Pero no te lo puedo decir. Algún día lo haré. Pero tengo miedo, un miedo terrible. El temblor se apoderó de él, nuevamente, y se puso las manos sobre los ojos, como para evitar alguna visión terrible. No repitas ni una palabra de lo que te he dicho, ni a Allen ni a nadie más, dijo de repente. Es posible que algún día te pida ayuda, y recuerda, Belle, que confío en ti. Me tendió la mano y yo la tomé. Al cabo de un momento, entró el mayordomo con las lámparas, y aproveché la interrupción para dirigirme al salón. Al día siguiente, llegaron la señora Curson y su hija Phyllis, y con una rápida mirada, me di cuenta de que esta era una muchacha encantadora. Era alta, de complexión delgada, con una figura erguida y grácil, y un rostro atractivo y algo orgulloso. Cuando estaba en reposo, su expresión era algo altiva, pero en cuanto hablaba, su rostro se volvía vivaz, amable y encantador, en un grado extraordinario. Tenía una risa alegre, una sonrisa dulce y modales suaves. Estaba seguro de que tenía un corazón bondadoso, y de que Allen había hecho una elección admirable. Pasé unos días muy agradables en Clinton Abbey, hasta que por fin llegó la noche anterior a mi regreso a Londres. Sir Henry se había retirado ya a su habitación, y la señora Curson se había acostado hacía poco, quejándose de dolor de cabeza. Como hacía una noche muy hermosa y suave, Allen propuso de pronto que saliéramos a dar un paseo a la luz de la luna. Phyllis se rió de alegría ante la sugerencia, y corrió inmediatamente al vestíbulo para tomar su chal, que reposaba sobre una butaca. Allen le dijo a su prometido que la seguía: tú y yo iremos primero. No, señorita. En esta ocasión, usted y yo tendremos ese privilegio, dijo Sir Henry. Él también había entrado en el salón, y para nuestra sorpresa, anunció su intención de acompañarnos en nuestro paseo. Phyllis lo miró sorprendida, luego le puso la mano suavemente en el brazo, le hizo un gesto con la cabeza a Allen con una sonrisa, y salió de la casa junto al anciano. Allen y yo lo seguimos. La conducta de mi padre es muy extraña, me dijo Allen. Nunca sale de noche, pero últimamente no se encuentra bien. A veces pienso que cada día está más raro. Estoy seguro de que está muy lejos de estar bien, respondí. Nos quedamos afuera durante media hora, y regresamos a casa por un sendero que conducía a ella, a través de una entrada lateral. Phyllis nos estaba esperando en el vestíbulo. ¿Dónde está mi padre?, preguntó Allen, acercándose a ella. Está cansado y se ha ido a dormir,
respondió la joven. Yo también me retiro. Buenas noches. ¿No quieres entrar un rato al salón? Preguntó con cierto asombro. No, estoy cansada. Ella le hizo un gesto con la cabeza, sin tomar la mano que él le tendía, y corrió escaleras arriba. Yo no pude evitar notar que sus ojos tenían una expresión extraña. Vi que Allen se sobresaltaba por su actitud, pero como él no dijo nada, yo también preferí guardar silencio. Al día siguiente, durante el desayuno, me dijeron que la señora Curson y su hija ya habían abandonado la abadía. Allen estaba asombrado, y por lo que pude ver, bastante molesto. Desayuné solo con él, en la vieja biblioteca. Su padre estaba demasiado enfermo para bajar. Una hora más tarde, yo ya estaba de camino de regreso a Londres. Al llegar allí, muchas cosas atrajeron mi atención de inmediato, y Allen, su compromiso, Sir Henry y la vieja maldición familiar, pasaron más o menos a un segundo plano. 3 meses después, el 7 de enero, vi con pesar en el Times el anuncio de la muerte de Sir Henry Clinton. Durante ese tiempo, Allen me escribió de vez en cuando, diciéndome que su padre estaba decayendo rápidamente. Mencionó además que su propia boda estaba fijada para el día 21 de enero. Ahora, por supuesto, debía posponerse. Sentí verdadera pena por Allen, y escribí inmediatamente una larga carta de condolencias. Al día siguiente, recibí un telegrama suyo, rogándome que fuera a Clinton Abbey lo antes posible, diciendo que se encontraba en grandes dificultades. Empaqué algunas cosas a toda prisa, y llegué a Clinton Abbey a las 6 de la tarde. La casa estaba silenciosa y apagada, el funeral se celebraría al día siguiente. Clinton entró en el vestíbulo y me estrechó la mano con cariño. Noté de inmediato lo cansado y preocupado que parecía. Es muy amable de tu parte, haber venido con tanta rapidez, Bell, dijo. No puedo expresarte lo agradecido que te estoy. Eres el único hombre que puede ayudarme, porque sé que tienes mucha experiencia en asuntos de este tipo. Ven a la biblioteca, y te lo contaré todo. Tan pronto como estuvimos sentados, se sumergió de inmediato en su historia. Debo darte una especie de preludio de lo que acaba de ocurrir, comenzó. ¿Recuerdas, la última vez que estuviste aquí, la repentina marcha de Phyllis y su madre de la abadía? Asentí. Lo recordaba bien. A la mañana siguiente de que tú te fueras, recibí una larga carta de Phyllis, continuó Allen. En ella me contaba una petición extraordinaria que mi padre le había hecho durante aquel paseo a la luz de la luna. Nada más y nada menos que un sincero deseo de que ella misma pusiera fin a nuestro compromiso. Phyllis me escribía con toda franqueza, como siempre, asegurándome su inalterable amor y devoción, pero diciendo que, dadas las circunstancias, le era absolutamente necesario obtener una explicación, antes de decidirse a seguir adelante con nuestros planes de boda. Frenético, con una rabia casi incontrolable, busqué a mi padre en su estudio. Le dejé la carta de Phyllis delante, y le pregunté qué significaba. Me miró con la expresión más inefable de cansancio y patetismo. Sí, hijo mío, lo hice, dijo, Phyllis tiene toda la razón. Le pedí, con toda la seriedad con la que un hombre viejo puede hacerlo, que pusiera fin al compromiso. Pero, ¿por qué lo hiciste? Dime por qué, grité. Eso no te lo puedo decir, respondió. Perdí la paciencia, y le dije algunas palabras de las que ahora me arrepiento. No respondió nada. Cuando terminé de hablar, dijo lentamente. Comprendo perfectamente tus sentimientos, Allen. Tu enfado es más que natural. Me has causado un gran daño, le contesté. ¿Qué puede pensar Phyllis de esto? Nunca volverá a ser la misma. Voy a ir a verla de inmediato. No pronunció ni una palabra más, y lo dejé. Estuve ausente de casa durante una semana aproximadamente. Me llevó casi todo ese tiempo convencer a Phyllis de que pasara por alto la extraordinaria petición de mi padre, y dejara que las cosas siguieran exactamente como eran antes.
Después de fijar nuestro compromiso con más firmeza que nunca, y fijar también la fecha de nuestra boda, volví a casa. Cuando lo hice, le conté a mi padre lo que había hecho. Como quieras, me respondió, y luego se sumió en una gran tristeza. Desde ese momento, aunque lo vigilaba día y noche, e hice todo lo que el amor y la ternura podían sugerir, nunca pareció recuperarse. Apenas hablaba, y siempre que estábamos juntos, permanecía sumido en una profunda y dolorosa ensoñación. Hace una semana, su estado empeoró, y ya no se levantó de nuevo de la cama. Aquí, Allen hizo una pausa. Pasemos ahora a los acontecimientos actuales, dijo. Por supuesto, como puede suponer, estuve con mi padre hasta el final. Unas horas antes de morir, me llamó a su lado, y para mi asombro, empezó a hablar de nuevo de mi compromiso. Me suplicó con la mayor vehemencia, incluso en el último momento, que lo rompiera. No era demasiado tarde, dijo, y añadió que morir le sería más fácil, si yo le prometía permanecer soltero. Por supuesto, traté de complacerlo. Me tomó la mano, me miró a los ojos con una expresión que nunca olvidaré, y dijo: Allen, hazme una promesa solemne de que nunca te casarás. Como es natural, tuve que negarme a ello, y luego me dijo que, esperando mi obstinada negativa, me había escrito una carta que encontraría en su caja fuerte, pero que no debía abrir hasta después de su muerte. La encontré esta mañana. Bell, es la comunicación más extraordinaria, y o bien es producto de su imaginación, pues sus facultades cerebrales estaban fallando mucho en el último momento, o bien es la cosa más terrible que he oído jamás. Aquí está la carta. Léela tú mismo. Tomé el papel de su mano, y leí lo siguiente, escrito con una letra temblorosa y casi ilegible. Mi querido muchacho. Cuando leas esto, yo habré fallecido. Durante los últimos 6 meses, mi vida ha sido una muerte en vida. El horror comenzó de la siguiente manera. Ya sabes el profundo interés que siempre he sentido por la historia familiar de nuestra casa. He pasado los últimos años de mi vida, verificando cada detalle, y mi intención era, si Dios me hubiera dado salud para ello, publicar gran parte de ella en un volumen. En la noche especial a la que voy a aludir, me quedé hasta tarde en mi estudio, leyendo el libro, que vi que le mostraste a Bell hace poco. En particular, me atrajo mucho la terrible maldición, que el anciano abad había lanzado sobre la familia en el siglo XIV. Leí las terribles palabras una y otra vez. Sabía que todos los demás detalles del volumen habían sido verificados, pero que la cripta con el sarcófago nunca había sido encontrada. Pronto me entró el sueño y supongo que me quedé dormido. Mientras dormía tuve un sueño, pensé que alguien entraba en la habitación, me tocaba el hombro y me decía, ven. Levanté la vista, y vi una figura alta, que me hacía señas. La voz y la figura pertenecían a mi difunto padre. En mi sueño me levanté inmediatamente, aunque no sabía por qué iba, ni a dónde iba. La figura siguió adelante, entró en el salón. Tomé una de las velas de la mesa, y la llave de la capilla, abrí la puerta y salí. La voz seguía diciendo, ven. Ven, y la figura de mi padre caminaba frente a mí. Crucé el patio, abrí la puerta de la capilla, y entré. Un silencio sepulcral me envolvía. Crucé la nave hacia el pasillo norte, la figura seguía delante de mí, entró en el gran banco, que se dice que está embrujado, y se dirigió directamente hacia la efigie del anciano abad, que había pronunciado la maldición. Esta, como sabes, está empotrada en la pared opuesta. Inclinándose hacia adelante, la figura apretó los ojos del anciano monje, e inmediatamente una piedra se movió de su lugar, revelando una escalera detrás. Estaba a punto de apresurarme hacia adelante, cuando debí haber chocado contra algo. Sentí una sensación de dolor, y de repente me desperté. ¿Cuál no sería mi asombro, al descubrir que había actuado según mi sueño, había cruzado el patio y estaba en la capilla, de hecho, estaba de pie en el viejo banco. Por supuesto, no había ninguna figura visible, pero la luz de la luna arrojaba un resplandor frío sobre todo el lugar. Me sentí muy sorprendido e impresionado,
pero estaba a punto de regresar a la casa, un poco asombrado por la curiosa visión que había experimentado, cuando, alzando los ojos asustados, vi que al menos una parte de ella era real. El viejo monje parecía sonreírme desde su efigie de mármol, y a su lado había un espacio vacío y abierto. Corrí hacia allí, y vi un estrecho tramo de escaleras. No puedo explicar cuáles fueron mis emociones, pero mi sentimiento más intenso en ese momento fue una fuerte y terrible curiosidad. Sosteniendo la vela en mi mano, bajé los escalones. Terminaban al comienzo de un largo pasillo. Lo atravesé rápidamente y al final me encontré junto a una puerta de hierro. No estaba cerrada con llave, sino con pestillo, y era muy difícil abrirla, de hecho, requería casi toda mi fuerza. Finalmente, conseguí abrirla, tirando de ella hacia mí. Y allí, en una pequeña celda, yacía el sarcófago, como decían las palabras de la maldición. Lo miré con horror. No me atreví a entrar en la celda. Era un sarcófago en forma de cuña, tachonado de grandes clavos. Pero mientras miraba, se me heló la sangre en las venas, porque lentamente, muy lentamente, como empujada por una mano invisible, la gran y pesada puerta empezó a cerrarse, cada vez más rápido, hasta que con un estrépito, que resonó una y otra vez en la bóveda vacía, se cerró. Aterrorizado, salí corriendo de la bóveda, y llegué una vez más a mi habitación. Ahora sé que esta gran maldición es cierta, que el espíritu de mi padre está allí, para proteger la puerta y cerrarla, porque lo vi con mis propios ojos. Y mientras lees esto, debes saber que yo estoy ahora allí. Te ordeno, por lo tanto, que no te cases, que no traigas un hijo al mundo, que perpetúe esta terrible maldición. Deja que la familia se extinga. Sé que es mucho pedir, pero tanto si lo haces como si no, ven a verme allí, y si por señas o por palabra puedo comunicarme contigo, lo haré, pero guardaré el secreto. Me encontrarás allí, antes de que mi cuerpo descanse en paz, cuando el cuerpo y el alma aún no estén muy lejos el uno del otro. Adiós. Tu amado padre. Henry Clinton. Leí 2 veces con atención esta extraña carta y la dejé a un lado. Por un momento, no supe qué decir. Era, sin duda, lo más extraño que había leído en mi vida. ¿Qué te parece?, preguntó finalmente Allen. Bueno, claro que solo hay 2 posibles soluciones, respondí. Una, es que tu padre no solo soñó el principio de esta historia, sino toda ella. ¿Y la otra?, preguntó Allen al ver que me detenía. Acerca de la otra posibilidad, continué, no sé qué decir todavía. Por supuesto, que investigaremos todo el asunto, es nuestra única posibilidad de llegar a una solución. Es absurdo dejar las cosas como están. Será mejor que lo intentemos esta noche. Clinton hizo una mueca y vaciló. Por supuesto, hay que hacer algo, respondió. Pero lo peor es que Phyllis y su madre vendrán mañana temprano, a tiempo para el funeral, y no puedo recibirlas ahora. No, no puedo, mientras me sienta como me siento. Iremos a la bóveda esta noche, dije. Clinton se levantó de su silla y me miró. No me gusta nada esta situación, Bell, continuó. No soy un hombre supersticioso por naturaleza, en ningún sentido de la palabra, pero te digo con franqueza, que nada me induciría a ir solo a esa capilla esta noche. Pero si vienes conmigo, eso, por supuesto, cambiaría las cosas. Conozco bien el banco al que se refiere mi padre, está debajo de la ventana de San Sebastián. Poco después fui a mi habitación y me vestí para la cena. Allen y yo cenamos juntos en el gran comedor. El anciano mayordomo nos atendió con fúnebre solemnidad y yo hice todo lo que pude para encauzar los pensamientos de Clinton hacia un rumbo más alegre y saludable. No puedo decir que tuviera mucho éxito. Además, noté que mi amigo apenas comía nada, y parecía estar en un estado de tensión nerviosa, que era doloroso de presenciar. Después de cenar, fuimos al salón de fumadores, y a las 11 propuse que nos pusiéramos en marcha. Clinton se armó de valor, y salimos. Él cogió las llaves de la capilla, y después de ir a los establos,
pedimos prestada una linterna, y un momento después, nos encontrábamos en el sagrado edificio. La luna estaba en su plenitud, y a la tenue luz que se difundía por las ventanas del sur, se podía ver vagamente la arquitectura del interior. Los arcos góticos, que flanqueaban la nave central, con sus pintorescas columnas, cada una con una figura tallada de un santo, eran perfectamente visibles, y más allá, en la oscuridad del presbiterio, se podían distinguir los contornos borrosos del coro y la mesa del altar, con su retablo de mármol blanco. Cerramos la puerta con suavidad y con Clinton a la cabeza con la linterna, recorrimos el pasillo central, pavimentado con los bronces de sus antepasados muertos. Caminamos de puntillas, como instintivamente se hace por la noche. Pasamos por debajo del pequeño púlpito, y llegamos al crucero norte, donde Clinton se detuvo y se dio la vuelta. Estaba muy pálido, pero hablaba con voz tranquila. «Este es el banco», susurró. Siempre se lo ha llamado el banco embrujado, de Sir Hugh Clinton. Le quité la linterna, y entramos. Rodeé inmediatamente el banco, y me acerqué a la efigie del anciano abad. «Examinémoslo de cerca», dije. Levanté la linterna, y la hice brillar sobre cada parte del rostro y las vestimentas de la figura. Los ojos, aunque vacíos, como en todas las estatuas, me parecieron en ese momento extraños y peculiares. Le di a Allen la linterna para que la sostuviera, y puse un dedo firmemente sobre cada uno. Al momento siguiente, no pude evitar una exclamación. Una piedra a un lado se deslizó inmediatamente hacia atrás, revelando los escalones de los que hablaba el anciano en su relato. «Es verdad. Lo que dijo mi padre es verdad», exclamó Clinton. «Ciertamente lo parece», comenté. «Ahora tenemos la oportunidad de investigar este asunto a fondo». «¿Vas a bajar?», preguntó Clinton. «Claro que sí», respondí. «Vayamos juntos». Inmediatamente después, nos deslizamos por la abertura, y comenzamos a descender. Apenas había espacio para hacerlo en fila india, y yo fui el primero con la linterna. Un momento después, estábamos en el largo pasillo, y pronto nos encontramos frente a una puerta, con un armazón de piedra arqueado. Hasta ese momento, Clinton había mostrado pocos signos de alarma, pero allí, en el lugar de encuentro, al que el alma de su padre lo había convocado, de repente pareció perder el valor. Se apoyó contra la pared, y por un momento pensé que se caería. Levanté la linterna, y examiné la puerta y las paredes con cuidado. Luego, al acercarme, levanté el pestillo de hierro de la pesada puerta. Era muy difícil moverla, pero al final, agarrando el borde, la abrí por completo, hacia afuera, contra la pared del pasillo. Una vez hecho esto, miré hacia dentro de la celda, sosteniendo la linterna sobre mi cabeza. Mientras lo hacía, oí a Clinton gritar. «Mira, mira», dijo, y al girarme, vi que la gran puerta se estaba cerrando, amenazando con dejarme encerrado dentro de la celda. Le ordené a Clinton que la retuviera abierta por la fuerza, entré, y vi a mis pies el espantoso sarcófago. Hasta ese momento, la leyenda era cierta. Me agaché, y examiné con gran cuidado el extraño y deforme objeto. Tenía la forma de una enorme cuña, y al parecer, estaba hecho de alguna madera vieja y oscura, y tenía las esquinas reforzadas con hierro. Después de mirarlo por todos lados, salí, y diciéndole a mi amigo que soltara la puerta, que había mantenido abierta, me quedé a un lado para observar. Lentamente, muy lentamente, mientras ambos estábamos en el pasillo, como si la empujara una mano invisible, la puerta comenzó a girar y aumentando la velocidad, se cerró con un ruido metálico. La agarré de nuevo, la abrí, y mientras Clinton la sostenía en esa posición, la examiné cuidadosamente. Hasta el momento, no vi nada que me alarmara demasiado. Había 50 formas en que una puerta podía cerrarse sola. Podía haber un resorte oculto o bisagras torcidas. Las corrientes de aire, por supuesto, estaban descartadas. Miré las bisagras, eran de hierro, y estaban colocadas en la sólida mampostería.
No pude descubrir ningún resorte, ni mecanismo oculto, ya que cuando la puerta estaba completamente abierta, había un espacio de varios centímetros entre ella y la pared. Lo intentamos una y otra vez, con el mismo resultado, y por último, cuando se estaba cerrando, la agarré para evitarlo. Experimenté entonces una sensación muy extraña. Me sentí como si estuviera resistiendo a una persona invisible que presionaba con fuerza contra la puerta desde el otro lado. En cuanto la solté, se cerró. Admito que no podía comprender el misterio. De repente, se me ocurrió una idea. ¿Qué dice la leyenda? Pregunté, volviéndome hacia Clinton. ¿Que el alma debe custodiar la puerta y cerrarla sobre el sarcófago? Esas son las palabras, respondió Allen, hablando con cierta dificultad. Si eso es verdad, continué, y sacamos el sarcófago, el espíritu no cerrará la puerta. Si la cierra, desmiente todo el asunto de inmediato y demuestra que no es más que un ingenioso mecanismo. Vamos, Clinton. Ayúdame a sacar el sarcófago. No me atrevo, Bell, susurró con voz ronca. No me atrevo a entrar. Tonterías, Allen. Dije, sintiéndome un poco molesto por todo el asunto. Toma. Baja la linterna y sujeta la puerta. Entré, y colocándome detrás del sarcófago, hice uso de todas mis fuerzas y lo empujé hacia el pasillo. Bueno, pues, grité, te apuesto 50 libras contra 5 a que la puerta se cerrará de todos modos. Arrastré el sarcófago para apartarlo de la puerta y le dije que la soltara. Apenas Clinton lo había hecho, dio un paso atrás y me agarró del brazo. Mira, susurró, ¿ves que ya no se cierra? Mi padre está esperando a que vuelvan a poner el sarcófago. Es horrible. Miré la puerta con horror. Era verdad, estaba completamente abierta y completamente quieta. Salté hacia adelante, la agarré y traté de cerrarla. Era como si alguien estuviera tratando de mantenerla abierta, se requería una fuerza considerable para moverla, y fue solo con dificultad que pude hacerlo. Al final, logré cerrarla, pero en el momento en que la solté, se abrió de nuevo por sí sola, y se estrelló contra la pared, donde permaneció exactamente como antes. En el silencio sepulcral que siguió, pude oír a Clinton respirando rápidamente detrás de mí, y supe que estaba conteniéndose con todas sus fuerzas. En ese momento, me invadió de repente una sensación que ya había experimentado antes, y que estaba destinado a volver a experimentar otras veces. Es imposible describirla, pero se apoderó de mí, asediando mi cerebro, hasta que me sentí como un niño indefenso en su poder. Era como si me estuviera ahogando lentamente, en el gran océano de silencio que nos envolvía. El tiempo mismo parecía haber desaparecido. A mis pies yacía el extraño objeto, y la linterna que había detrás de él proyectaba una sombra fantástica de su deformado contorno sobre la pared de la celda que tenía delante. «Habla, di algo», le grité a Clinton. El agudo sonido de mi voz rompió el hechizo. Volví a sentirme yo mismo, y sonreí, por la mala pasada que me habían jugado los nervios. Me agaché, y volví a poner las manos sobre el sarcófago, pero antes de que tuviera tiempo de volver a colocarlo en su sitio, Clinton ya había subido por el pasillo, como un hombre que huye, para escapar de la muerte. Ejerciendo toda mi fuerza, para evitar que la puerta se cerrara, manteniendo mi pierna contra ella, acababa de introducir el sarcófago en la celda y estaba saliendo, cuando oí un grito agudo y Clinton regresó corriendo por el pasillo. «No puedo salir. La piedra se ha hundido en su lugar. Estamos encerrados», gritó, y enloquecido por el miedo, se lanzó de cabeza hacia la celda, derribándome en su carrera, antes de que pudiera detenerlo. Salté hacia la puerta, cuando se estaba cerrando. Era demasiado tarde. Antes de que pudiera alcanzarla, se había cerrado con un fuerte estruendo, en obediencia a la brujería infernal. «Mira lo que has conseguido», grité furioso. «¿Lo ves? Estamos enterrados vivos en este horrible agujero».
A la luz tenue de la linterna, vi el terror de un loco aparecer en los ojos de Clinton. «¡Enterrados vivos!», gritó, con una carcajada histérica. «Sí, Bell, y es obra tuya. Eres un demonio con forma humana». Con un paroxismo salvaje de furia, se abalanzó sobre mí. Había en su salto la ferocidad de una bestia salvaje. Volcó la linterna, y nos dejó en una total oscuridad. La lucha fue breve. Podíamos quedar enterrados vivos, pero yo no iba a morir en sus manos, así que, agarrándolo por el cuello, lo aplasté contra la pared. «¡Calla!», grité. «Tu estupidez es la que ha provocado todo esto. Quédate donde estás, hasta que encienda una cerilla». Por suerte, tenía algunas cerillas en la cajita de plata que siempre llevo en el bolsillo. Prendí una, y volví a encender la linterna. El paroxismo de Clinton había pasado, y desplomándose en el suelo, se quedó temblando y encogido. Era una situación terrible, y sabía que nuestra única esperanza era que mantuviera la presencia de ánimo. Con un gran esfuerzo, me obligué a pensar con calma en lo que podía hacer. Gritar pidiendo ayuda habría sido una pérdida de tiempo inútil. De pronto, se me ocurrió una idea. «¿Llevas contigo la carta de tu padre?», grité con ansiedad. «Sí, la tengo», respondió Allen, «está en mi bolsillo». Mi último rayo de esperanza se desvaneció. Nuestra única posibilidad era que, si la había dejado en la casa, alguien descubriera la carta, la leyera, y viniera a rescatarnos, siguiendo el camino que se indicaba en ella. Había sido una esperanza débil, y se esfumó casi tan rápidamente como había llegado a mí. Sin ella, nadie encontraría jamás el camino hacia la celda, que había permanecido secreta durante siglos. Sin embargo, estaba decidido a no morir, sin luchar por la libertad. Cogí la linterna, y examiné cada rincón de la celda, en busca de otra salida. Fue una búsqueda infructuosa. No pude encontrar ninguna señal de salida, y no teníamos absolutamente ningún medio de abrir la puerta desde el lado interior. Dando unos pocos pasos, me lancé una y otra vez contra la pesada puerta. No se movió ni un centímetro, y magullado y sudando por todos los poros, me senté sobre el sarcófago, y traté de recuperar todas mis facultades. Clinton permaneció en silencio, y parecía completamente aturdido. Se quedó sentado, inmóvil, mirando fijamente hacia la puerta con una mirada ausente. El tiempo se hacía cada vez más largo, y no había nada que hacer, más que esperar una muerte horrible por inanición. También era más que probable que Clinton se volviera loco, sus nervios ya estaban al límite. En general, nunca me había encontrado en una situación peor. Parecía que había pasado una eternidad, mientras estábamos allí sentados, sin decir ni una palabra. Una y otra vez, me repetía las palabras de la terrible maldición, y quien ose entrar en la celda, será prisionero del alma que guarda la puerta, hasta que ésta lo deje salir. ¿Cuándo nos dejaría salir, la forma informe que estaba dentro del sarcófago? Sin duda, cuando nuestros huesos estuvieran secos. Miré mi reloj. Marcaba las 11:30. Pero eso era imposible, seguro que llevábamos más de 10 minutos en ese horrible lugar. Habíamos salido de casa a las 11, y sabía que desde eso debían de haber pasado muchas horas. Miré el segundero. El reloj se había parado. ¿Qué hora es, Clinton?, pregunté. Mi reloj se ha parado. ¿Qué importa?, murmuró. ¿Qué es el tiempo para nosotros ahora? Cuanto antes muramos, mejor. Mientras hablaba, sacó su reloj y lo acercó a la linterna. Las 11:25, murmuró soñadoramente. «Dios mío», grité, levantándome de golpe. «¿También a ti se te ha parado el reloj?». Entonces, como si fuera un relámpago, una idea me golpeó. «Lo tengo. Lo tengo. Dios mío. Creo que lo tengo», grité, agarrando a Allen del brazo. «¿Qué conseguiste?», respondió, mirándome fijamente. «El secreto, la maldición, la puerta».
¿No lo ves? Saqué la pequeña navaja, que siempre llevo en el bolsillo del pantalón, y diciéndole a Clinton que sostuviera la linterna, abrí la pequeña sierra y ataqué el sarcófago con ella. Creo que el secreto de nuestra liberación reside en esto, jadeé, mientras trabajaba furiosamente. En 10 minutos, había cortado la mitad del borde de madera, y después de entregarle mi herramienta a Clinton, le dije que continuara con el trabajo mientras yo descansaba. Después de unos minutos, volví a tomar el cuchillo, y por fin, después de que hubiera pasado casi media hora trabajando, logré hacer un pequeño agujero en la tapa. Al introducir los dedos, sentí unas masas ásperas y desiguales. Ahora estaba terriblemente excitado. Desgarré la abertura como un loco, la agrandé y extraje lo que parecía un gran trozo de carbón. Supe al instante de qué se trataba, mineral de hierro magnético. Lo acerqué a mi cuchillo y la hoja voló hacia él. Aquí está el misterio. Grité. Ahora podemos usarlo para abrir la puerta. Una vez conocí a un gran mago, que había engañado y desconcertado a su audiencia, con un truco de caja similar. El hombre abría la caja desde dentro, tirando de la cerradura con un imán. ¿Esto haría lo mismo? Sentí que nuestras vidas dependían de ello. Tomé la masa, la apreté contra la puerta, justo enfrente del pestillo, y la deslicé contra la madera. Mi corazón dio un vuelco, cuando escuché que el pestillo salía volando hacia afuera, y con un empujón, la puerta se abrió. «¡Estamos salvados!», grité. «Estamos salvados por un milagro. Bell, eres un genio», jadeó el pobre Clinton. «Pero ahora, ¿qué pasa con la piedra al final del pasillo?». «Ya lo veremos», exclamé, tomando la linterna. La mitad del peligro ha pasado, en cualquier caso, y la peor parte también. Corrimos por el pasillo, y subimos las escaleras, hasta que llegamos a la cima. «Pero, Clinton», grité, levantando la linterna, «el lugar no está cerrado en absoluto». No lo estaba, en efecto. En su terror, lo había imaginado. No podía ver en la oscuridad y estaba casi muerto de miedo, dijo. «Por Dios, Bell, salgamos de aquí lo más rápido que podamos». Atravesamos la abertura y volvimos a la capilla. Entonces empujé la piedra a su lugar. Amanecía, cuando salimos de la capilla. Nos apresuramos a llegar a la casa. En el vestíbulo, el reloj marcaba las 5. «Bueno, hemos pasado un tiempo terrible», dije. «Pero al menos, Clinton, el final valió la pena. He destruido para siempre la leyenda de tu familia». «Todavía no lo entiendo muy bien», dijo. «¿No lo ves? Pero es muy fácil. Ese sarcófago nunca contuvo un cuerpo, sino que estaba lleno, como puedes ver, de fragmentos de mineral de hierro magnético. Es imposible decir con qué fines diabólicos estaba destinada la celda, por supuesto, pero no hay duda de que debía haber sido concebida como una trampa humana. El inventor, ciertamente, ejerció un ingenio no pequeño, cuando ideó su diabólico plan, porque era obvio que la puerta, que estaba hecha de hierro, se abriría hacia el sarcófago, donde quiera que se colocara. Así, la puerta se cerraría, si el sarcófago estaba dentro de la celda, y permanecería abierta si se sacaba al pasillo. Sería difícil encontrar un método más ingenioso para simular una intervención espiritual. Por supuesto, el monje debía saber bien que el mineral de hierro magnético nunca pierde su calidad, y garantizaría que el engaño se mantuviera potente durante siglos. «¿Pero cómo lo supiste a través de nuestros relojes?», preguntó Clinton. «Cualquier persona que entienda de magnetismo puede responder a eso», dije. «Es un hecho bien conocido que un imán fuerte causa estragos en los relojes». El hecho de que nuestros dos relojes fallaran me dio una pista del misterio. Más tarde, ese mismo día, todo este extraño asunto fue explicado a la señorita Curson, y un tiempo después, el pasaje y la entrada a la capilla fueron tapiados. No hace falta añadir que 6 meses después, la pareja se casó, y creo que son tan felices como se merecen. Fin.
Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.